entrevista es más que nada para saber su experiencia trabajando aquí en La Laguna y pues como curador, ¿usted cómo definiría la curaduría? Bueno, digo, primero, mi experiencia, digo, ahora ocupo el cargo de la coordinación del área de curaduría, exhibiciones y biblioteca aquí en el Museo Arocena. Y bueno, digo, yo tengo un trasfondo, yo trabajé desde hace ya poco más de 10 años en el área de curaduría y como 15 años ya en este museo, en otras áreas. Y yo creo que hay diferentes tipos de curaduría. La curaduría es un término que luego abarca muchos aspectos diferentes en el panorama artístico y que va a depender mucho de dónde se hace curaduría, ¿no? Porque curaduría, en una acepción del término, es la persona que coordina un poco la parte discursiva de una exposición, ¿no? Es decir, que una exposición pues, se puede concebir como un medio de comunicación, ¿no? En donde pues, lo que se está intentando es comunicar algo, ¿no? El estilo, la valía o de una técnica, de un estilo, de una época, de un artista, de un conjunto de artistas, de una temática en particular, ¿no? Hay un discurso que subyace detrás de un conjunto de obras y el curador es el que dicta, digamos, pues qué dicen este conjunto de obras, ¿no? ¿Qué conjunto de obras es el que debe estar para resolver o para comunicar eso que la institución o que la exposición quiere decir? Entonces, generalmente cuando vemos la palabra curador en una exposición, pues es eso, ¿no? La persona que seleccionó esas obras o que guió un poco los procesos y la selección de piezas de un artista para que lleve mejor a cabo sus objetivos de una exposición, ya sea una exposición individual o una exposición colectiva acerca de un tema, que esa acción conlleva una serie de labores que tienen que ver con la investigación, con el contacto con artistas, con coleccionistas, con curadores, con una parte de gestión, digamos, también conocer un poco el público al que va dirigida la exposición para poder llegarle, ¿no? a ese público y pues que este medio de comunicación sea efectivo en la transmisión de ese mensaje. Digamos, eso es lo que comúnmente entendemos ahora por curaduría, pero la palabra curaduría, viene desde de varios siglos atrás, comparte un poco la raíz. Hay un texto muy bonito que se llama De curas, curanderos y curadores, porque compartimos esa raíz, ¿no? El cura, digamos, como el sacerdote, el que cuida las almas o el rebaño digamos, de una comunidad, ¿no? En esta parte más pastoral. El curandero, el que cuida el cuerpo, ¿no? Y entonces el curador viene a ser el que cuida una colección o una serie de objetos artísticos. Y es una figura que empieza a emerger como con más fuerza a las últimas décadas del siglo XX, como aquellas personas que cuidan y custodian una colección artística en un mundo, como en un entorno institucional como puede ser un museo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo siendo aquí curador del Museo Arocena, además de hacer esta parte discursiva de las exposiciones que tenemos, también hacemos esta parte de cuidar la colección. Y de cuidarla significa desde controlar la temperatura, la humedad, digamos, como todas las condiciones medioambientales que pueden dañar una pieza. También hacer investigación, porque también no se cuida lo que no se conoce, ¿no? Entonces, conocer el trasfondo de una pieza, cuándo fue creada, quién la creó, por qué, cuál ha sido su camino, ¿no? Desde el momento en que fue creada hasta el momento actual. Toda esa investigación pues también se hace de la colección, en este caso de la colección Arocena, además de esta parte discursiva, ¿no? Que también tiene que ver mucho con la gestión institucional, los procesos interinstitucionales y este otro tipo de cosas. Entonces, digamos, hay como esas acepciones, ¿no? Que se pueden entender del tiene término. como que varios detalles. Entonces, Exacto. ¿usted cómo le explicaría a una persona que no conoce de arte la importancia de un curador? Pues digamos, es un poco, haciendo un símil, pudiera ser un poco como entre el productor y el director de una película, ¿no? Digamos así como en esa misma idea. Es decir, es alguien que el director no sale en la película, ¿no? De hecho es mejor como que no esté presente en la cámara, ¿no? Sino que es el que coordina un poco la parte de atrás para que la película esté todo en orden, que la historia que quiere contar la película sea una historia pues entretenida o que asombre o que nos haga reflexionar, o dependerá de los objetivos de la película, así como depende de los objetivos de la exposición, ¿no? Hay exposiciones que son para
para asombrarse y decir, ay, qué interesantísimo este artista. Hay exposiciones que son más bien para completar un periodo de una investigación académica, ¿no? Dices, oye, es que nadie sabía de este artista, entonces hay que explorar de por qué este artista puede ser interesante, o en fin, ¿no? Digo, puede haber varios objetivos en una exposición. Y digo, compartimos eso un poco con esta figura entre director, productor de cine, ¿no? Que yo creo que es algo que todo el mundo conocemos y que, aunque no está presente en una película, pues sabemos que hay una labor ahí atrás del que está cuidando un poco todos los procesos para que esa película cuente la historia que quiere contar. Sí, todo el trabajo detrás. Y hablando de todo este trabajo detrás, ¿qué es su mayor inspiración para la curaduría? O más bien, ¿qué fue lo que le inspiró a llegar a la curaduría? Bueno, a mí me encanta el arte, pues desde que tengo conocimiento, ¿no? Digo, afortunadamente mi familia siempre, desde un entorno familiar, pues siempre estuve muy cercano con el arte. Mi familia tenía, digo, mi abuela tenía un muro con muchas pinturas y bueno, a mí me encantó siempre, no sé, me gustaba mucho ese cuarto. Y creo que el arte, ahora también hay curadores de muchas otras cosas, ¿no? Hay curador artístico, que normalmente es como la figura con la cual se nos relaciona, pero hay curadores de museos de ciencia, hay curadores de museos de matemáticas y de lo que ustedes digan, ¿no? Y es alguien que se especializa en eso. Y a mí desde chico siempre me gustó el arte, me gusta lo que el arte puede expresar, cómo sacarle un poco, es decir, creo que el arte contemporáneo muchas veces es más explícito en lo que quiere decir, pero el arte antiguo hay como esta serie de desfase, que hay símbolos ahí ocultos o mensajes que no necesariamente entendemos en el mundo contemporáneo y que hay que ayudar a mediar en extraer esos símbolos y recrear un poco el mundo en el que fueron creados esos objetos, ¿no? Y eso a mí me encanta. Además del arte siempre me gustó mucho la historia, la mitología, las historias del pasado, lo cual tiene pues mucho que ver con el arte y me encanta juntar esas dos partes. Ya una inspiración desde pequeño, entonces, ¿cómo es su proceso personal de trabajo de curaduría? Bueno, es que es un proceso personal, pero dependerá de la exposición. En mi caso también es un proceso muy institucional, en el sentido en que no es que yo haga lo que yo quiera hacer, así como, no sé, como a lo mejor un director de cine, digo que tendría una libertad infinita, sino que la misma colección es la que nos delimita un poco el panorama, ¿no? Entonces, la colección Arocena es una colección que afortunadamente es muy variada, muy rica, muy variada en cuanto a tipo de objetos. Digamos, hay pinturas, esculturas, artes decorativas, hay mucho tipo muchos tipos de objetos diferentes, de lugares muy distintos, ¿no? Tenemos objetos españoles, italianos, flamencos, mexicanos virreinales, mexicanos del siglo XIX, mexicanos contemporáneos, de nuestro pasado prehispánico, en fin, ¿no? Como que hay una gran variedad de objetos, lo cual nos permite contar muchas historias diferentes, ¿no? Entonces aquí la función también es ver, como yo concibo también la labor de curaduría como una mediación entre una colección y las posibilidades que tiene esa colección, los intereses institucionales, ¿no? En el sentido de que, bueno, el museo como tal, ajeno a los intereses individuales de las personas que conformamos el museo, tiene ciertos objetivos, ¿no? Queremos hacer ciertas cosas como museo y entonces hay que buscar que las exposiciones que hagamos ayuden a cumplir esos objetivos institucionales. Y además el público, es decir, a lo mejor yo puedo platicarles una historia interesantísima de un pueblito en la región de Flandes en el siglo XVI, de cómo se fabricó un tipo especial de vidrio que ayudó, en fin, ¿no? Digo, algo como muy específico, que dices, bueno, aquí en el público lagunero, ¿a alguien le va a interesar eso? A lo mejor sí, a lo mejor no, hay que verlo, ¿no? Pues hay que ver o cómo contar esa historia para que sea interesante para el público lagunero de aquí, de Museo Arocena. Sería muy diferente que hiciéramos esa exhibición en la actual Bélgica, ¿no? En lo que fue Flandes, porque de allá a lo mejor eran ese tipo de objetos, o muy diferente a la Ciudad de México, donde a lo mejor hay otro tipo de intereses, en fin, ¿no? Como que hay que tomar en cuenta esas cuestiones, ¿no? Entre lo institucional, la colección, público y todo lo que está ahí en medio, ¿no? Que hay que cuidarlo para que se pueda llevar a cabo adecuadamente. Sí, pues claro, tiene mucho que ver con la exposición, y hablando pues también de exposiciones, como curador, ¿qué es lo que más le llama la atención de un artista? Pues depende. Es que yo también creo que no hay
no hay malos artistas, es decir, hay artistas que cumplen mejor ciertos objetivos, ¿no? Es decir, si vamos a hacer una exposición sobre técnica artística, pues entonces, claro, hay artistas que tienen una técnica mucho mejor que otros, pero a lo mejor hay artistas con mala técnica, pero que tienen una expresividad interesante o que abordaron un tema que nadie más había abordado. Y si yo quiero hacer una exposición con ese tema, pues entonces a lo mejor voy a privilegiar eso, ¿no? Entonces, ¿qué me llama la atención de los artistas? Pues depende de los objetivos que ellos quieran transmitir con su obra o que nosotros desde el museo que queremos transmitir en una exhibición. Entonces, si tenemos una exposición, por ejemplo, como la que tenemos actualmente de Chucho Reyes, pues ahí más bien es explorar dentro del mundo de Chucho Reyes qué es lo que conecta mejor con el público lagunero en estas diferentes vertientes, ¿no? En un valor tanto formal, es decir, un valor de la plástica, ¿no? De cómo pintaba Chucho Reyes, o un valor más bien iconográfico, de ver qué temas pintaba Chucho Reyes y cómo se relacionan un poco con la identidad mexicana contemporánea, o un valor de mero asombro, ¿no? Frente a decir, bueno, qué tipo de obra, es decir, como de dejar que los colores de Chucho Reyes pues te lleven a imaginar otro tipo de cosas, o hablar un poco sobre la técnica. Por ejemplo, aquí tenemos algunas de las yo creo que luego ya es un poco más fetichista, ¿no? Pero luego también es interesante, hay gente que le gusta mucho Chucho Reyes y tenemos aquí algunos de los colores que utilizó, todos sus materiales de trabajo, que no, para la gente que le gusta Chucho Reyes y que ya lo conoce, es muy interesante, ¿no? Ver un poco cómo eran los procesos creativos de Chucho para... ¿No sería de una sola obra? Exacto, habrá personas que no les interesa eso en absoluto y que no sepan ni quién es Chucho Reyes y por lo tanto no les importa en absoluto ver si este color era el que utilizó Chucho Reyes u otro, pero habrá gente que sí, ¿no? Entonces es como tener todos estos tipos de elementos diferentes de nuestra exposición y que es en lo que nos fijamos, ¿no? Como para ir tomando en cuenta. Entonces, ¿ha trabajado con artistas laguneros? Sí, en varias ocasiones. Tuvimos, por ejemplo, a Román Neguía, hicimos una exposición en 2013, 2014, si no me equivoco, y fue el primero de una serie de exposiciones que hicimos con artistas laguneros. No sé si ubican a Román Neguía. Él empezó como grabador y luego incursionó posteriormente en la pintura y pues ha sido uno de los artistas que han despegado su carrera con mayor ímpetu aquí en la comarca lagunera. Si no lo conocen, les recomiendo mucho su obra. Tuvimos también a José Jiménez, por ejemplo, con otro tipo de obra completamente diferente, más en el formato de video en algunos casos, de plataformas digitales, en fin, como otro tipo de elementos, que también con ese nos fue muy bien. Hemos tocado también otro tipo de elementos, y varios otros, ¿no? Mónica Fernández, por ejemplo, varios otros artistas laguneros que han tenido aquí exposiciones individuales, pero también hemos tocado otro tipo de temas. En el Museo Roseno somos un museo de arte e historia, entonces también nos interesaba mucho rescatar el pasado histórico lagunero en diferentes vertientes. Entonces tuvimos exposiciones, por ejemplo, que hablaban de arquitectura lagunera, tuvimos una serie que habló de arquitectura art déco, de arquitectura orientalista, de arquitectura de ladrillo, entre otras, o de cuestiones que tienen que ver un poco más con la historia cultural de la comarca lagunera, en el sentido de ver qué nos distingue como laguneros, ¿no? Entonces tuvimos una exposición, por ejemplo, que se llamó Del asado al asador, donde los ejes curatoriales eran 5, si no me equivoco: gorditas, reliquia, lonches, discada y carne asada, ¿no? Entonces esos son los ejes curatoriales de una exposición para hablar un poco sobre la historia de los alimentos que dan identidad en la región. Tuvimos otra de cantinas históricas y en fin, ¿no? Digo, como varios temas, tanto artistas como temas laguneros que han estado presentes aquí en la exhibición. ¿Ha tenido alguna exposición que haya impactado en usted? Cada una deja una huella muy interesante, algunas para bien, algunas para mal, pero no, son historias, ¿no? Que nos van ocurriendo y cada tránsito de una exposición es muy interesante porque llegas a conocer muy a profundidad el trabajo de un artista. Si el artista está vivo, pues muchas veces llegas a conocer de manera muy personal a ese artista. Pues a lo mejor es una pintura, no sé, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos en el caso de alguien que ya se quede mucho tiempo frente a una pieza, pero en el caso de una exposición vemos los mismos objetos cientos de veces, ¿no? Y le vamos sacando cada una de las pinceladas, cada uno de sus características, y entonces pues son obras que te van marcando, ¿no? A lo largo de la historia. Aquí particularmente pues hemos tenido también de manera institucional exposiciones que han sido muy relevantes, muy exitosas. Tuvimos, por ejemplo, les menciono así como algunas en varios sentidos, ¿no? Una de Moctezuma II, que fue muy importante en la historia del museo. Es una exposición que se trabajó con el Museo Británico de Londres y el Museo del Templo Mayor, que ahora abordaba precisamente con la figura de Moctezuma II, ¿no?
a través de muchos monolitos y muchas piezas prehispánicas. Tuvimos una exposición, por ejemplo, muy recientemente de arte contemporáneo que se llama Nodo de Arte Contemporáneo, colección José Pinto Mazal, que fue muy exitosa en este sentido para hablar sobre el panorama de artistas contemporáneos en México, que además abarcó 2 pisos del espacio que tenemos destinado para exposiciones temporales del anexo edificio RUSEC, y que fue una exposición que me marcó de alguna manera, muy interesante de hacerla, de charlar con los artistas. Son más de 100 artistas los que estuvieron en esta exposición, entonces también pues, de relacionarnos con ellos, ¿no? Y hay exposiciones más en otro sentido. Por ejemplo, rescato últimamente Símbolo y Reino, que fueron tres colecciones novohispanas: la del Museo Nacional de Arte, la del Museo Sumaya y la del Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec, que hicieron pues exploramos el pasado novohispano en diálogo con la colección arocena, por supuesto, pero con grandes piezas que marcaron mucho. También tenerlas aquí cerquita y verlas todos los días, pues fue también muy bonito. ¿Usted cree que también impacta mucho en las personas que vienen a ver o sea, que vienen al museo? Pues yo esperaría que sí. Digamos, yo creo que hay diferentes maneras de impactar, ¿no? Hay personas que a lo mejor tener un buen día en familia, independientemente de lo que esté en la exposición, la pasan bien, y creo que esa es una manera de impactar. Hay personas que, determinados artistas, digamos, si hay artistas que vienen a ver una exposición, pues a lo mejor se fijan mucho en la técnica de determinado artista, ¿no? En la manera de construir, qué sé yo, los diferentes espacios o los rostros o en fin, ¿no? Lo que cada quien se quiera fijar. Hay personas que las historias que cuentan los cuadros también les impactan mucho, ¿no? Tuvimos, por ejemplo, una exposición con muy pocos cuadros, muy interesante, que también marcó un gran hito en la historia del museo, que fue La diosa de la casa de Rembrandt, Palazzo Atenea. No sé si la vieron. Digo, es una exposición en la que era básicamente un cuadro, ¿no? Y este cuadro, nos dio para contar muchas historias. Nos dio para contar la historia de Rembrandt, nos dio para contar la historia de Palazzo Atenea, nos dio para contar la historia de los colores que utilizaba Rembrandt, el método que utilizaba Rembrandt, el contexto artístico. Y cada uno de estos creo que puede afectar de manera diferente a diferentes personas, ¿no? Hay gente que le interesaba Rembrandt, hay gente que le interesaba la mitología griega, hay gente que le interesaba la historia de los colores y la rana cochinilla y todo esto que platicábamos. En fin, ¿no? Como que cada quien puede tener impactos diferentes en la vida del museo. Y además el museo también tiene como esta misión de construir comunidades, y creo que lo hacemos a través de diferentes maneras, que no necesariamente se relacionan directamente con las exposiciones, aunque sí de manera indirecta, ¿no? Por ejemplo, aquí en el museo tenemos una comunidad de lectura en la biblioteca, con círculos de lectura, donde ya se han formado pues estos grupos muy cercanos, muy íntimos, muy de amigos cercanos, ¿no? Que vienen cada semana al museo a leer libros en torno a las exhibiciones temporales. Tenemos la comunidad de cine, por ejemplo, donde también los sábados y los domingos pues viene gente a ver películas que muchas veces tienen que ver con las exposiciones temporales o con la colección permanente del museo, y que de alguna manera pues también van construyendo esta comunidad. Tenemos la comunidad de las personas que están aprendiendo a pintar en los talleres de pintura, que también es otro tipo de comunidad que se fija también en otras cosas, y que más allá de lo que afecta la contemplación de una obra de arte, es utilizar también el arte como pretexto para la conexión humana, ¿no? Para estar aquí juntos leyendo un libro, viendo una película, pintando un cuadro, aprendiendo sobre la historia del arte, ¿no? Y de esta manera conectarnos con ese pretexto, que además es un pretexto que tiene todo, ¿no? Que es el arte, que puede llevar a muchos temas. Con lo que ha trabajado aquí, ¿qué es lo que cree que destaque más en La Laguna de autoconocimiento? O sea, ¿qué creo que destaca más? Como del mundo artístico en La Laguna. Bueno, ha habido, yo creo que sobre todo en los últimos años, un gran despliegue tanto de espacios como de artistas, como de propuestas, ¿no? Digamos, creo que por ejemplo, a nivel de salas de exposición, creo que últimamente ha habido, les digo, a lo mejor dará unos 5 años, un poco más para acá, tenemos ya muchos lugares que están haciendo exposiciones muy interesantes con artistas locales o con artistas de fuera, en sitios donde antes no había demasiadas opciones para exponer, ¿no? En este sentido, por ejemplo, espacios como la Casa del Cerro, el Museo de la Moneda, la Casa Mudéjar, también de reciente apertura, el Museo Regional de la Laguna, como para otro tipo de obras, la Galería del Teatro Isidro Martínez, han sido espacios
muy interesantes desde una propuesta pues más gubernamental, ¿no? Porque casi todos ellos los administra el Ayuntamiento de Torreón, digo, el Consejo Regional de la Laguna y la Galería del Teatro Izarro, ¿no? Pero son espacios, digamos, como un poco más institucionales, ¿no? Pero también ha habido un despliegue muy interesante de espacios independientes con otro tipo de propuestas que no son las tradicionales, ¿no? En este caso, por ejemplo, está la Casa La Morelos, la Galería Rastro, que es una galería de vitrina, también con un concepto muy interesante, que también permiten otro tipo de expresiones artísticas en la laguna que vale mucho la pena ver y que abre, ¿no? Digamos, como este otro panorama de artistas tanto de aquí como de fuera, que encuentran en estos espacios de exhibición, digo, eso, pues un espacio para exhibir propuestas que luego es difícil que se puedan exhibir en otros espacios, en otros lugares, y que de esta manera, por ejemplo, a mí me encanta la Galería Rastro, que está en una vitrina, vas pasando en la calle, mucha gente la puede ver, no tiene como toda esta cuestión de lo intimidante que puede ser para muchas personas entrar a un museo, ver, es decir, como este tipo de experiencias, y en este caso la galería, pues pasas por ahí, estás comprando cosas en el centro y ves la galería y te puede dejar una muy buena idea, ¿no? Muy buen vistazo, una muy buena experiencia. ¿Cómo coordina las áreas técnicas del museo? Digamos, en mi departamento, que es el Departamento de Curaduría, Exhibiciones y Biblioteca, coordinamos todo lo que tiene que ver con colecciones, ¿no? Hay procesos técnicos y hay procesos más pues que tienen que ver un poco más con la planeación estratégica, ¿no? Y este tipo de cosas, pero por ejemplo, no sé si tienes por eso como por técnica, pero en esta coordinación está el área de restauración, por ejemplo, que se encarga tanto de vigilar pues todas las condiciones medioambientales del museo, incluyendo los visitantes, ¿no? El uso de luces, en fin, ¿no? Como todo este tipo de cuestiones, que es muy importante, pero también la intervención directa en las obras que lo requieren, ¿no? de restauración. Hay piezas que por alguna mala intervención anterior, ¿no? De hace a lo mejor siglos, ¿no? Pero que no están en las condiciones adecuadas, o que por la misma antigüedad de las piezas pues requiere limpieza, requiere varias cosas. Entonces ese tipo de procesos los coordinamos también dentro de esta área. Están otros procesos técnicos que tienen que ver más con el montaje de exposiciones. Está también el área de museografía, que se encarga de este discurso que pensamos desde curaduría, ver cómo se traduce visual y espacialmente en una exhibición. Entonces, ver desde colores, tipografías, diseño gráfico, la disposición de las obras, cómo va a afectar el recorrido de los visitantes, digamos, toda esta parte que también es muy importantísima en una exhibición. Eso le pertenece a museografía. Digamos, todo dentro de esta área somos como un grupo de personas que nos especializamos en diferentes secciones, ¿no? de una exposición. El montaje mismo de las piezas, el traslado de las piezas, el aseguramiento de las piezas, la gestión con coleccionistas, digamos, todas estas son partes muy técnicas, pero que son imprescindibles para hacer una exposición. Entonces que queremos, por ejemplo, una exposición como la que les comentaba de Símbolo y Reino de arte nuevo hispano, pues en la colección hay arte nuevo hispano, ¿no? Entonces en ese sentido amplía los alcances de la colección arocena, mostrando otras piezas de arte nuevo hispano. Por ejemplo, en la colección arocena no hay arte contemporáneo, entonces a veces también traemos exposiciones de arte contemporáneo que permitan tener un cierto diálogo con las piezas antiguas de la colección arocena y que puedan pues eso, ¿no? Como resonar entre sí. Buscamos generalmente artistas que ya tengan una trayectoria nacional o internacional, que ya tengan pues esta trayectoria. Buscamos artistas también o exposiciones que puedan resonar. Uno de nuestros mayores públicos es el público escolar, como toda esta parte del trabajo que hacemos en el programa educativo con las escuelas, entonces también que puedan fortalecer esta experiencia del público, especialmente infantil, juvenil, a los cuales también intentamos que siempre haya partes de la exhibición a las que estén dirigidas. Y en fin, ¿no? Digo, son varias cosas. Hay un consejo académico que es el que nos juntamos personas de varios ámbitos para definir, es decir, cómo evaluar, ¿no? Es decir, bueno, a lo mejor este artista tiene una calidad técnica impecable, pero las historias que cuenta en su obra no van a ser del interés del público, ¿no? Entonces tenemos como diferentes miembros en el consejo académico que defienden diferentes visiones del arte con el fin de llegar a un acuerdo en exposiciones que cumplan pues un poco con todos estos requisitos. Okay, sí. Pues está interesante, sí. Es que me generó esa duda de pues, qué era lo que se necesitaba para que sea considerado un artista para tener una exposición en el museo. Sí, yo creo que hay diferentes, como diferentes indicadores. Yo creo que desde un artista que propone un buen dossier de su obra, un buen portafolio,
que tenga una historia muy clara que contar, ¿no? Que esa historia pueda resonar con los públicos que acuden generalmente al museo, o que resuene con los objetivos que tenemos como institución de querer abarcar, ¿no? Todo esto tiene que ver un poco, que resuene por supuesto con la colección que exhibimos aquí en el museo. Pues todo esto tiene que ver con cómo seleccionamos a las exposiciones y los artistas. ¿Qué consejo más o menos, o sea, si se podría decir así, le daría a artistas pequeños? Porque pues, museo suena muy intimidante para motivar a Yo entrar. diría, hagan, digamos, número uno, registren toda su obra. Porque hay muchos artistas que dicen, ay, es que yo hice estas 40 piezas, pero no tengo fotos, o tengo una foto, pero pues de cuando estuvo colgada en no sé dónde, y entonces pues se ve chiquitito y dices, no, pues así no se puede ver, ¿no? Hagan registro de todo lo que hagan, tómenle una muy buena fotografía y lleven muy ordenado ese archivo, por un lado. Por otro, un buen dossier les puede ayudar a llegar muy lejos, ¿no? Un buen dossier en el sentido en que no nada más estén las fotografías de su obra, sino también su statement, qué es lo que ustedes están transmitiendo o quieren transmitir con las piezas, qué objetivos tienen ustedes como artistas, para ver si esos objetivos resuenan con los de una institución o no, ¿no? Digamos, como que ese dossier es como su herramienta principal para exponer en un museo.